Muy bien. Buenos días, Isaac y Marcos y Miguel. Buenos días. Vamos a empezar hoy con este tema de Juan capítulo 3 relacionado con lo que estamos viendo de los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán que vimos en Primera de Corintios 15. Y ver dónde entra esta referencia, esta historia, esta mención del Señor Jesucristo acerca del el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Entonces, vamos a leerlo ahí, que es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Alguien puede leer desde el 1 hasta el 15, por favor? Juan 3, del 1 al 15. ¿Quién lo lee, por favor? Eh, ¿Lo leo? Sí, Alan, por favor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Alan. Este texto es muy conocido y justamente este concepto de la verdad de nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Se refiere o está hablando de un nacimiento espiritual, ¿no? Y son las cosas que no está entendiendo Nicodemo. Nicodemo, un hombre, un príncipe o un principal de los fariseos que conoce la ley y enseña la ley, pero su entendimiento no le está, ¿cómo se llama? O a través de la ley no está entendiendo las cosas espirituales. Él está viendo las cosas como desde la perspectiva humana, lo que uno puede hacer con Dios o para Dios. La ley comienza diciendo qué puede hacer el hombre para Dios y la gracia comienza diciendo qué ha hecho Dios por el hombre.
Entonces, cuando Jesucristo habla con Nicodemo, o le responde más bien, se va directamente al grano en el versículo 3 y relaciona o dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algo similar o en referencia a eso también ahorita vamos a ver en Corintios 15, que lo corruptible, o que es este cuerpo corrupto, finito, que es terrenal, que es de esta tierra, no puede heredar el reino de Dios, ¿sí? O relacionarse con Dios. Dice, tiene que vestirse de incorruptible. Ahorita lo vemos. Pero dice Nicodemo en el 3:4, posiblemente con sinceridad, tratando de entender con ojos humanos cómo puede ser esto del nuevo nacimiento. Si el ser humano pudiera iniciar otra vez, ¿sí? De aquellas cosas que nos hemos arrepentido o tomado malas decisiones, o regresar el tiempo para no hacer ciertas cosas que sabemos que fueron equivocadas, ¿verdad? O malas, o poder corregir cosas en nuestras vidas. Regresaríamos a lo mejor y poder cambiar algunas cosas, cambiaríamos o dejaríamos de hacer algunas cosas, pero en esencia seríamos los mismos, ¿sí? En naturaleza seríamos los mismos. No se trata de regresar el tiempo para corregir las cosas, sino cambiar la naturaleza de lo que somos, ¿sí? Morir a lo que somos y tener un nuevo nacimiento, nacer espiritualmente a otra familia. Entonces, Nicodemo dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez? Evidentemente no, pero si pudiera, o si pudiera el ser humano regresar el tiempo para corregir, no dejaría de ser el mismo. Si me explico, seguiría estando o siendo parte de la misma familia del primer Adán, ¿verdad? Y de nada serviría regresar el tiempo o regresar al vientre de nuestra madre. Entonces Jesús, versículo 5 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento nuevo tiene que ser un nacimiento espiritual, ¿sí? Y de eso justamente es el camino, o es de lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Ahorita vamos para allá. Luego menciona el comparativo del espíritu con el viento. De hecho, el viento, la palabra viento significa, o la palabra viento es la palabra neuma, y al espíritu también se le llama neuma. No sabemos, dice, de dónde viene, a dónde va. No sabemos cómo sucede, pero así es como se mueve el Espíritu Santo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Y luego Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Y luego lo enfoca hacia la fe, hacia el creer. En el versículo 11, de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? ¿Creéis si os dijere las celestiales? Versículo 14 habla de este evento en el Antiguo Testamento, en Números, cuando las serpientes
picaron al pueblo, iban a morir, pero todo aquel que mirara a la serpiente enredada en ese madero o en esa cruz o en ese, sí, en ese palo, la serpiente fue levantada y todo aquel que mirara a la serpiente no iba a morir. Y ese es un cuadro del anunciamiento o de la muerte del Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 15, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16 y 17 también son muy conocidos, familiares, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vean cómo este nacimiento espiritual del que habla el Señor Jesucristo es lo único que nos puede conectar o relacionar con el reino de Dios o las cosas espirituales o el dominio de Dios en la vida de las personas y eventualmente en el reino de Jesucristo. Y tiene que ser por fe. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Vean cómo, hablando de este nuevo nacimiento, salir de la familia de Adán, nacer espiritualmente a la familia del postrer Adán, que es Jesús, es completamente por fe, ¿sí? Mirando a Cristo, hablando de su muerte, creyendo en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Algún comentario de esto, de este tema, pues, del nuevo nacimiento aquí con Nicodemo? ¿Alguna observación o pregunta, comentario? Sí. No sé si entre los creyentes, entre la iglesia, los cristianos el día de hoy se habla mucho del nuevo nacimiento. Yo me acuerdo que antes se hablaba como que un poco más, pero no sé por qué luego se dejó de usar esa frase, ¿no? De nacer de nuevo, o el concepto y la necesidad de nacer de nuevo, pero ¿cómo se llama? Es completamente correcto seguir usando esa frase, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo tiene o que presenta a Nicodemo, porque justamente nos habla de la necesidad de morir a la familia y nacer a la familia del postrer Adán, que es Cristo. ¿Sí? Ese es el nacimiento espiritual. Lo primero es terrenal, ahorita lo vemos, es de aquí, lo que es nacido de la carne es carne y es necesario nacer de nuevo. Y también es como que esto del nuevo nacimiento nos lleva también a Génesis, ¿verdad? Lo que ya hemos estudiado también de la imagen de Dios en Adán, y por causa del pecado y la incredulidad, esa imagen es perdida y ahora los descendientes de Adán nacen a imagen de Adán, ¿sí? Han perdido la imagen de Dios y están muertos espiritualmente. Entonces, para poder compartir con una persona el tema de cambiar o de tener una nueva vida o el evangelio o alguien que quiere conocer a Dios, es necesario hablarle del nuevo nacimiento y más atrás a la muerte espiritual en Adán. ¿Sí? Todos los que nacemos físicamente nacemos a la familia de Adán, desconectados de Dios por causa del pecado, con las características de Adán y de su familia. Romanos 1, estando atestados de mente entenebrecida, corazón entenebrecida, mente reprobada y pasiones desordenadas. Sí, estando atestados de Romanos 1, eso es lo que en
engendra o eso es lo que tiene o es la conducta o de lo que está lleno la naturaleza del hombre en Adán. Y por eso la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente a la familia de Dios. ¿Alguna observación o comentario alrededor de esto? Sí, Miguel. Sí, mira, buenos días. Bueno, a mí me vino a la mente a veces cuando salimos, tenemos la oportunidad de Dios nos da de salir a evangelizar. Llevamos obviamente el evangelio, llamamos, digamos así, al arrepentimiento, pero recordemos que tanto el arrepentimiento como la fe es dada por Dios. Y a veces nos enfocamos también en que ellos hagan esta oración, la declaración de recibir al Señor como su Salvador y de arrepentirse de sus pecados. Pero ahorita me viene a la mente, a veces se cumple, se hace un proceso, pero no necesariamente hay un nacimiento de nuevo. Entonces, esto llevando al terreno de la evangelización, ¿cómo lo enfocarías? ¿Cuál es nuestro papel en transmitir el evangelio, pero ver el nuevo nacimiento? Porque hay mucha gente que puede estar en las iglesias, que puede participar en los cultos, pero que no ha nacido de nuevo. Y es donde empezamos a ver una tradición, ¿no? Una tradición y pues no hay el cambio del ser humano. Te lo digo porque veo muchos a veces en las iglesias divorcios, gente con amantes, una serie de cuestiones que no son de un nacido de nuevo, pero que están ahí latentes, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien quiere comentar o responder o abundar en esto? ¿O responder a lo que comenta Miguel? Buenos días. No, yo también me alegré tanto escuchar al hermano Miguel expresar en sus palabras lo que estaba en mi mente y en mi corazón también, pastor, porque conocí a una persona hace como unos meses y me dijo, duré 20 años en la iglesia y iba a los cultos y participaba en todo y solo hasta hace un año y pico nací de nuevo. Entonces, pues, eso que expresó el hermano Miguel, lo veo a diario, personas que de buena voluntad o fe, por decirlo así, están en la iglesia y participando, pero realmente no se está hablando de este nuevo nacimiento, sino que se aborda a la persona, se le habla de la vida que tenemos en Cristo, del infierno, si no lo recibe, y muchas veces las personas cuando oyen infierno, pues simplemente hacen esta oración de fe y comienzan a ir a la iglesia, quieren cambios de vida por sus problemas, sus situaciones, y se enganchan allí en la iglesia, y allí se quedan como acostumbrados, allí por costumbre se va, pero no hay ese nuevo nacimiento. Entonces, en lo práctico, ¿cómo haría uno para expresarle a las personas esto? Del nuevo nacimiento y que esa persona sepa. Sería pues también como mi pregunta. Sí, adelante, Vic. Sí, para los hermanos, lo que he aprendido y lo que entiendo son momentos en la vida. El nuevo nacimiento se da cuando una persona eh, se arrepiente, en el sentido que decía Juan el Bautista, la palabra que utilizaba Juan el Bautista era metaneo, ¿verdad? Cambio de mente, o sea, créanle a Dios, están alejados de Dios, conviértanse, era lo que exhortaba Juan el Bautista, o sea, metaneo, decía, cambio de mente. ¿Eh? Renueven su mente, ¿verdad? Créanle a Dios. Sin embargo, Juan el Bautista hemos aprendido también que no tenía el evangelio completo que tenía el apóstol Pablo, que era sí tenía el de la justificación por medio del Cordero de Dios, de Jesús, que era el Cristo, y Juan el Bautista decía, metaneo, cambien de mente, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es el Mesías anunciado, ¿no? Y en Lucas, cuando estudiamos Lucas, vimos que le preguntaban a Juan el Bautista, los soldados, la gente y los escribas, no me acuerdo quién, ahí en Lucas 3 creo que es,
le preguntaban, Ujú. ¿y qué hacemos? O sea, también sí es el Mesías, ya creo. En ese momento, esas personas nacían de nuevo, o sea, ya eran, ya en el momento en que una persona pone su fe en Jesucristo, nace de nuevo. Que no esté enterado de eso es diferente, o sea, pero esa persona ya nació de nuevo, ya creyó. Si esa persona muere en ese instante, como el ladrón en la cruz, que nació de nuevo estando en la cruz, no hizo ninguna obra, y el comportamiento, la historia que traía era pues deplorable, ¿no? Para merecer la cruz. Si una persona muere después de haber nacido de nuevo, ese va inmediatamente a la presencia de Dios. La cuestión es el crecimiento, o sea, cuando es similar a la vida natural, ¿no? Cuando una persona nace a la vida, cuando nacemos aparte, espiritualmente nacemos a la familia de Adán, pero nacemos bebés y requiere tiempo para que un bebé pueda mostrar, hacer algo, pues, o sea, servir o no sé, pues y va a depender también de la educación de los papás y cómo lo vayan formando para que va a influir en su comportamiento, aunque tiene la capacidad de hacer el mal, ¿no? Pero sí va a influir en su dominio propio, en cómo el fruto del Espíritu se va dando en función del crecimiento y de la madurez, que es de lo que habla Efesios 4, de hasta que lleguemos, 4 por ahí por el 12 13 al 16 hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Dios está trabajando igual Romanos 8 28 al 30 que habla de el propósito de Dios de hacernos, conformarnos a la imagen del Hijo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo empieza a obrar en esa persona para crecimiento, pero es un proceso, o sea, no una persona nace de nuevo, puede en un instante, en el caso de nosotros, ¿no? Hay muchos, bueno, es lo que creo, pues, que hay muchos hermanos, así como hay muchos que no han creído y son simpatizantes de Jesús, de la onda cristiana y eso, también hay muchas personas que nacen de nuevo pero que no tienen un crecimiento, se quedan en pañales y vemos que llevan 20 años en pañales y necesitan, como decía el apóstol Pablo y Pedro, necesitan la leche espiritual, pues, eh, necesitan, no pueden comer vianda, no pueden comer carne porque no han crecido, pues el crecimiento lo va a dar el Espíritu Santo, lo va a ir dando a través de la vida en función de cómo vayamos, bueno, esto no sé si esté bien, pero, o sea, tenemos que permanecer y conocer muchas verdades, pues, de cosas que ya sucedieron al momento de creer, que ahí es donde entra Romanos 6 al 8 que es la gracia, ¿verdad? Lo que ya somos, nuestra nueva identidad, o sea, cuando una persona nace de nuevo, adquiere una nueva identidad. Muere el viejo hombre, que es la posición que teníamos en Adán, y ahora somos puestos en Cristo, ya estamos en Cristo. La mayoría de la iglesia, eso sí lo puedo asegurar, a nivel mundial desconoce que ya es una nueva creación. Sí lo ha oído, suena como cliché, está padre, pero realmente no conocemos las verdades profundas de Romanos 6 al 8 que cuando el Señor fue a la cruz, fuimos nosotros también a la cruz. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando resucitó y subió al cielo, subimos también en sus lomos, ¿no? O sea, quiero decir, en sus Ujú. lomos como, eh, como dice en los lomos de Abraham, o sea, ahí estamos, ¿no? Pero cuando el Señor si está sentado ahorita a la derecha del Padre, posicionalmente ahí estamos, porque lo dice la Biblia, pues. O sea, nuestra vida, y ahí es donde decimos es que no somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso, ¿no? Nuestro lugar, nuestra vida pertenece al estar sentados ahorita a la diestra del Padre en Cristo, y ahí es donde cuando muramos, vayamos para allá.
Pero si una persona o la iglesia no es enseñada cada domingo, esas verdades, si ustedes ven en las iglesias, en la reunión de oración, generalmente se ora por cuestiones terrenales, inmediatas y para mañana, pues a nuestras necesidades de mañana. Pero eh, o sea, este mundo es pasajero para nosotros. Nuestra esperanza está en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, para cerrar este comentario, perdón por la extensión, pero es si hay muchas personas que han nacido de nuevo que están en la iglesia, hay unas que probablemente no, pero no podemos decidir nosotros quién ya nació de nuevo y quién no. Es entre Dios y cada persona, porque esa es la salvación del alma ya para la eternidad. La cuestión es lo que vemos, o sea, ¿por qué el hermano sigue en adulterio? ¿Por qué sigue robando? ¿Por qué sigue todo eso? Porque no ha creído, o sea, digo, no ha creído sí creyó para salvación, pero no está creyendo las verdades para santificación, ¿verdad? ¿Y cuáles son las verdades para santificación? Pues lo mismo, la identidad, quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Ese es mi comentario. Sí, gracias, Vic. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, Martín. Gracias, pastor. Pienso que lo que pasa es que no queremos reconocer que las palabras de Jesús adentro de la iglesia cobran verdad. Pues el Señor en Mateo 13 habla de la parábola de la cizaña. Entonces nosotros como creyentes no queremos reconocer que adentro de la iglesia hay personas que no han nacido de nuevo. En lo personal he conocido gente que te puede decir de memoria Gálatas 2:20 y Efesios 2:8 y 9 y no ha nacido de nuevo. Y ahora es válido decir, bueno, pero tú cómo sabes que no han nacido de nuevo. Hace varios años el Señor me mostró en su palabra que al evangelizar debemos utilizar la ley. La ley nos salva, pero precisamente la ley es la manifestación justa y santa de Dios que refleja cuán reprobados y pecadores somos ante los ojos de un Dios santo. La ley le muestra al hombre que tiene una identidad pecaminosa que heredó de Adán y que nuestras buenas obras no nos pueden salvar, porque cualquier cosa que le ofrezcamos a Dios proviene de una identidad manchada por el pecado. Me acuerdo que por amor a la hermana, no diré nombre ni nada, pero esta hermana conocía aparentemente las doctrinas de la gracia, te podía explicar aparentemente algunas doctrinas de la gracia y te decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero cuando ella me invitó a compartir el evangelio con su hijo, me di cuenta que ella no era salva, pues, porque cuando la usé a ella como ejemplo también para que su hijo no se sintiera invadido, ella me decía que era una buena persona, pero cuando le pregunté, cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Ella me decía, pues yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Porque me he portado bien, nunca he fumado, nunca he tomado, he hecho buenas obras. Y me acaba de decir de memoria Efesios 2:8, ¿ok? Y entonces seguí usando la ley y se molestó un poco la hermana. Y entonces descubrí que realmente no era hermana todavía, no había nacido de nuevo, ¿no? Porque se quería justificar por sus obras y no por el sacrificio que Cristo hizo por amor a nosotros en la cruz. La novia de su hijo recibió a Cristo y ella también. Y varias hermanas y hermanos también que reconocieron que no habían nacido de nuevo, pero que no se les había confrontado con su pecado a través de las escrituras, porque nosotros mismos no queremos reconocer eso. La carne aparentemente pretende aprender las doctrinas de la gracia y te puede decir de memoria ciertos versículos, pero si no, la palabra que compartió el hermano Víctor, metanoia, cambio de dirección, un cambio de 180 grados. ¿En qué sentido? No que ellos piensen que se pueden cambiar a sí mismos a través de su propio poder, solamente Dios tiene el poder de cambiarnos, ¿no? De hacernos nacer de nuevo, cortarnos de Adán y ponernos en Cristo, sino en el sentido de arrepentirse, de creer que tus buenas obras te pueden salvar, de que tu propia justicia personal te va a poder mantener de pie delante de Dios cuando mueras,
porque dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, si tú pones a competir tus buenas obras contra la única obra hecha por Dios y no por los hombres al manifestarse en carne para salvar tu alma del infierno eterno, pues no te va a quedar otra cosa más que una expectación de hervor con fuego que te ha de consumir en el infierno para siempre. Y esa es la advertencia de la apostasía de Hebreos 10, versículo 26 al 29. Entonces pienso que esa es una de las razones principales, y la otra que cuando compartimos el Evangelio de una manera simplificada, no predicamos que Jesucristo no solamente se manifestó en agua, sino mediante sangre. O sea, ¿por qué el sacrificio de alguien que murió hace 2000 años puede salvar mi alma de una eternidad en el infierno? ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene eso en un pecador que lo crea por fe? Porque Jesús mismo no solamente es el Hijo de Dios en cuanto a su humanidad, sino que Él y el Padre uno son. Dice Juan 16, 27 y 28 que Jesús salió del Padre. Ustedes han creído que yo salí de Dios y regreso al Padre, porque salí del Padre. Y el versículo 30 de Juan 16 lo vuelve a decir. Obviamente no le puedes explicar con tanto detalle a un inconverso eso, pero sí hay que comentárselo. Entonces, Cristo mismo, al ser Dios mismo en un cuerpo humano, su sacrificio derramado en la cruz para el perdón de tus pecados tiene poder infinito e inagotable. Algo ya no se oye, Martín. ¿Los demás se escuchan a Martín o no? Presente, no se pierda. Se fue un poco el audio, Martín. ¿Oye? Perdón. A lo mejor es mi internet. Entonces le explicamos Juan 3:16, pero que todos los pecados de nosotros, pasados, presentes y futuros, fueron cargados en el cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo, como es Dios mismo, Él se hizo hombre para poder degustar la muerte por todos nosotros, pero Él también vive la vida santa y perfecta que nosotros no podemos vivir, para después transferírnoslas al resucitar de los muertos. No solamente se llevan nuestros pecados en la cruz, sino que al resucitar de los muertos nos transfiere la justicia requerida para poder entrar al reino de los cielos, y ese es el sello del Espíritu Santo. Ahora el Padre nos acepta porque nos ve en el Hijo. Perdón. Sí, gracias, Martín. Este tema de el nacimiento espiritual y obvio es una obra del Espíritu, es una obra de Dios en el corazón o en la vida de una persona. Entonces, es algo interno que nosotros no podemos percibir. No podemos percibir lo que hay en el corazón de las personas. Este versículo en Hechos 26, si quieren no lo busquen, pero hace poquito lo mencionamos cuando Pablo está relatando su conversión al rey Agripa. Recuerda las palabras del Señor Jesús, lo que Jesucristo cuando se topó con Pablo o Pablo con Jesús, Jesús le dijo, y escuchen esto, Jesús le dijo que lo va a enviar a los gentiles, ¿verdad? Le dice en el 26:18, para que abras sus ojos con la predicación del Evangelio. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que Jesús le dijo a Pablo, que lo enviaba a los gentiles. Y luego Pablo continúa y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, vean esto, que se arrepintiesen y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Vean todos estos elementos mencionados ahí alrededor de la predicación del Evangelio, que tiene que ver con arrepentimiento, ¿verdad? Y eso solo lo produce el Espíritu de Dios en los individuos, un corazón arrepentido, reconociendo su pecado, que estamos separados de Dios, que merecemos la separación eterna de Dios. Eso nosotros no podemos verlo, ni a lo mejor ni siquiera en las lágrimas de alguien, ¿verdad? Sino es algo que está en el corazón, que se ve perdido. Y luego dice que se conviertan a Dios por medio del nuevo nacimiento, nacer espiritualmente, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hemos escuchado, conocemos que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El arrepentimiento produce un cambio de vida, pero el creyente o el nuevo creyente, la persona que escucha el Evangelio y que realmente hay un arrepentimiento interno y que cree que Jesucristo es su Salvador, evidentemente el Espíritu no lo vemos, es decir, no lo vemos físicamente, pero vemos los efectos, así como el viento que dice Juan 3, el viento viene y va, no lo vemos, pero vemos sus efectos en los árboles, en las plantas, ¿sí? Cómo mueve los elementos. Entonces el Espíritu de Dios no lo vemos, no sabemos si nació una persona espiritualmente, pero sí podemos ver sus efectos, ¿verdad? Obras dignas de arrepentimiento. Y esos efectos en la vida de una persona tienen que ver con el hambre por aprender, el hambre por la palabra, el deseo de orar, de congregarse, y, ¿cómo se llama? Y cambiar, el deseo de cambiar, el deseo de una vida nueva. Esa persona que acaba de nacer de nuevo, a veces el cambio es muy notorio, a veces el cambio es muy rápido y notorio en muchas cosas o en varias cosas, ¿sí? En su rostro, que antes era de amargura, ahora lo vemos con una sonrisa porque su corazón o su pecado fue perdonado, ¿no? Antes si odiaba o aborrecía a alguien, a sus padres o a su padre, ahora lo abraza, le dice, te amo, te he perdonado. Cosas como esas son resultados, ¿sí? Son fruto del arrepentimiento. Pero esa persona, ese nuevo creyente, tiene que seguir caminando por fe y por gracia. Y ahí es donde entran todas estas verdades de las que hemos venido hablando acerca de la identificación. El bebé tiene que crecer, el bebé tiene que alimentarse para seguir creciendo. Al bebé, si se le deja solo, ¿verdad? Sin nuevas verdades o más verdades respecto a su crecimiento, la santificación, la identificación, ese bebé va a permanecer bebé, y lo que el bebé conoce o su única, ¿cómo puedo decir? Lo que conoce respecto a su vida es la carne, el ser dominado por la carne. Y justamente lo que Pablo les dice a los corintios es de que son niños, ¿sí? No puedo hablarles como a maduros, sino les hablo como a niños que están dominados por su carne. Y dominados por su carne, se están peleando, están enojados unos con otros, tienen divisiones, hay inmoralidad. ¿Nacieron de nuevo? Los corintios sí nacieron de nuevo y hubo fruto inicial, ¿sí? Pero no continuaron creciendo en las verdades de identificación. Entonces, para cerrar, digamos, de alguna manera, contestando a tu pregunta, Miguel, una oración
no va a hacer que una persona, o el repetir unas palabras, no va a hacer que una persona nazca de nuevo. Sí, puede hacerlas o no. A lo mejor alguna persona arrepentida no sabe orar y tú le puedes ayudar con la oración, pues para que ore y dé gracias a Dios por el perdón en Jesucristo. Pero la obra del Espíritu Santo tiene que verse en frutos, conversión, frutos dignos de arrepentimiento y después el deseo de crecer. Si no, se va a quedar como niño. Y en las iglesias o en muchas iglesias, en las iglesias cristianas, yo creo que también hay muchos niños en Cristo que no han crecido y de ahí vemos que estamos como niños dominados por la carne y hay que entretener a los niños en las iglesias pues con música que les agrade porque si no, no vienen, separándolos porque se pelean por cosas pequeñas y como bien dice Víctor, la responsabilidad de los líderes en las iglesias cristianas es enseñar las verdades para crecer, es enseñar las verdades para crecer. Bueno, ¿algún otro comentario aquí? Sí estaba... Nada más comentar, Rafa, pregunta. Sí, Vic. Adicionar, estaba pensando ahorita, o sea, cuando el niño o los niños ya nacieron aquí en la vida, por ejemplo, cuando mis hijas nacieron, pues ya eran Rodríguez, o sea, ya eran mis hijas, pues si yo nunca les hubiera enseñado nada, pues hubieran crecido en su propia sabiduría y en la carne, ¿no? Pero ya son hijas, o sea, ya es un evento, pues no van a dejar de ser mis hijas. Entonces igual en la Sí. iglesia, cuando una persona nace de nuevo, nace bebé, no nace maduro, pero ya es hijo, o sea, ya no hay forma de que deje de ser hijo. Sí, no perdieron la salvación en ese sentido, la seguridad de salvación, o la salvación está segura porque es en Cristo, estamos en Cristo y eso ya no se pierde, la posición en Cristo no la perdemos. Adelante, Víctor. Gracias, Rafa. Gracias. Mira, yo creo que este es un tema de lo... híjole, no quiero decir una palabra que pueda malinterpretarse, pero creo que es uno de los temas más complicados y al mismo tiempo más sencillos y también una de las cosas más importantes en cuanto a entendimiento, porque mira, yo fui a un montón, gracias a Dios, pues yo fui desde mucho tiempo atrás, me rodeé de, o sea, el Señor puso en mi camino a mucha gente que era creyente, ¿sí? Quiero pensar que era creyente. Desde mucho tiempo atrás, en el trabajo, en la escuela, mi mismo hermano de sangre, que digo, en su etapa de madurez, o a lo mejor eran, o a lo mejor no eran, no sé, pero el chiste es que Dios usó un montón de gente para que yo le conociera en algún momento. Fui a muchas campañas, yo creo que hice la oración no menos de 7 veces, y luego, pues en iglesias que a veces iba, yo creo que 3 o 4 veces de estas que invitan al frente, también pasaba y demás, pero verdaderamente yo creo que el Señor tiene la forma y el camino exacto para cada una de las personas, para que cada uno, en la forma en que fue creado por Él, aquí estoy hablando ya de un entendimiento propio, no quiero decir que así diga la Escritura, pero yo creo que cada persona fue hecha de cierta manera y cada persona tiene un propósito exacto para que en base a un camino establecido por Dios llegue cada persona a conocer a Cristo. La manera en que a mí el Señor me rescató fue a través de ciertas cosas que en su momento yo las veía como terroríficas, ¿no? Y sí, a mí la parte del infierno me pegó muchísimo, que dije, híjole, en algún momento dije, me voy al infierno, ¿no? Pero yo creo que eso es parte del mismo proceso que Dios va poniendo en el corazón de una persona
para que uno vaya entendiendo que solamente a través de Jesús hay salvación. Y bueno, ya viene todo ese plan de salvación que él mismo estableció desde antes de la fundación del mundo. A lo que voy es que en las iglesias efectivamente hay muchas personas que pueden estar sirviendo, podemos estar sirviendo, y que seguramente muchas de ellas lo están haciendo en la carne. Yo no sé si sean salvas, si no sean salvas, eso, como decía el tocayo, es un tema que nada más le corresponde a Dios y a la persona. Y a veces las mismas personas estamos confundidas, y no sé si te pasa a ti o a los demás aquí, compañeros, pero hay ocasiones que yo en lo personal digo, ay, híjoles, y de veras seré. Pero yo creo que eso pasa cuando nos desenfocamos y dejamos de ver a Cristo y otra vez nos volvemos a ver a nosotros y entendemos claramente o no entendemos, sino que vemos que seguimos estando en un cuerpo que nos jala hacia lo que no debe ser. Y si dejamos de ver a Cristo, pues obviamente pues nos vamos a ver a nosotros mismos, y es nuestra carne la que nos va a guiar o a jalar, y no Cristo, porque nosotros estamos desenfocándonos de él. Y aquí es donde viene un montón de dudas con mucha gente en las iglesias, y también donde hay muchas doctrinas en iglesias o muchas enseñanzas que están para mí totalmente equivocadas. Ese pasaje de por sus frutos los conoceréis es un pasaje, pero de los favoritos de muchas de las iglesias, donde creo yo que están más enfocados en la ley que en la gracia, y que se vuelven iglesias que son, ese pasaje tiene tanto por profundizar y por estudiar, y a veces se malinterpreta y se toma en una manera así nada más literal de ver esas 5 o 6 palabras, por sus frutos los conocéis, esas 5 palabras, y no todo el contexto que encierra esto. De veras, este pasaje es como para un mes de estudio, ¿no? De estarlo viendo. Yo creo que hay personas, como tú bien dijiste, que de inmediato, se ven los cambios radicales. A mí me consta que gente que se drogaba y al día siguiente dejó de drogarse y ya ni siquiera fuma y no toma, o sea, algo que solamente Dios puede hacer. Pero al mismo tiempo sigue muy inmadura en un montón de cosas. Entonces, de repente dices, híjole, pues es o no es. Y es donde malinterpretamos la salvación, en lugar de estar viendo la parte del crecimiento, conocimiento de Cristo, madurez, santificación, y queremos manosear el tema de la salvación cuando a lo mejor debemos hablar del tema de santificación, de lo que Cristo estará haciendo en nuestras vidas una vez que nosotros confiemos plenamente en el que Él ya hizo la obra, y estará haciendo la obra también totalmente en cada uno de nosotros en cuanto al tema de conocerle y de madurar espiritualmente. Entonces, aquí es donde es bien delicado la parte de las enseñanzas de los líderes de las iglesias y de las personas aparentemente maduras en las iglesias, porque alguien puede llegar a atreverse a decir la incoherencia, decir, híjole, hermano, yo creo que revísate porque seguramente tú no eres salvo, cuando no tiene nada que ver una cosa de santificación con cosa de salvación. Y esto puede confundir a muchas personas. A los que no son, pues como para decir, híjole, pues entonces sí debo hacer cosas buenas para salvarme. Y a los que no lo son y que creen que sí, o a los que sí lo son, pero ya les están diciendo que no son porque están haciendo una u otra cosa, y esto hay muchísima confusión, y una gran parte de iglesias que están muy enfocadas en la ley, digamos que hacen que mucha gente dude y que se confunda, y a veces es hasta contraproducente. No sé si se capta mi idea y si están de acuerdo en este tema que comento. Sí, gracias, Víctor. Justo una de las cosas, o unas de las cosas que encontramos en las Escrituras y en la obra de Cristo es nuestra seguridad, es la roca firme, ¿sí? Es la roca firme para nuestra salvación, para nuestra santificación. En Él estamos firmes, y en el futuro, en el porvenir, lo que esperamos, ¿sí? Entonces, justamente al estudiar y al conocer la obra de Cristo
y lo que somos en Él es lo que está predicando Pablo y lo que enseñan las cartas. Nuestra posición en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Tantas veces lo repite, lo que somos en Él. ¿Sí? Entonces, cuando un creyente nace de nuevo, sabiendo que Cristo murió por él, pero desconoce la seguridad que tenemos en Cristo, ¿sí? Está lleno de confusión y de dudas y de la salvación y del futuro. Entonces, justamente a eso está apuntando Pablo en este estudio de Corintios y en lo que encontramos en la segunda carta de Corintios, en lo que estamos estudiando en Gálatas, lo que estudiamos en Efesios, ¿sí? Nuestra posición perfecta y segura en Jesucristo, tanto para nacer como para crecer y descansando en ello, descansando en eso, lo que somos, en Él somos fieles, somos justos, somos miembros de la familia, somos aceptos, somos adoptados, somos hijos, ¿verdad? Descansando en eso es que el Espíritu reproduce la vida de Cristo en el creyente. Vamos a terminar, tenemos pocos minutos. Si quieren, dejamos comentarios para la siguiente, pero regresamos aquí a Corintios 15 y vean cómo quizá hace más sentido hablando acerca del nuevo nacimiento de Juan 3, el nacimiento espiritual. Nos hace más sentido lo que Pablo dice en Primera de Corintios 15. Voy a leer del 45 al 50. Primera de Corintios 15, del 45 al 50. Entonces tengan en mente el nuevo nacimiento. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, refiriéndose al alma, animal, de alma, ánima. Y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vean cómo Pablo, hablando del primer Adán y del postrer Adán, dice que este primer Adán es terrenal, se le dio un alma que es pensamientos, emociones o sentimientos y voluntad, ¿verdad? Eso es lo que compone al alma. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, el Espíritu de Dios les dejó, ¿sí? Perdieron la imagen de Dios y solo pueden vivir la vida del alma de acuerdo a lo que perciben del mundo exterior a través del cuerpo o los sentidos, es que el alma vive su vida. A veces puede ser un poco mejor, a veces un poco peor, o a veces muy mal, ¿sí? El alma completamente desenfocada, pensamientos perversos, ¿sí? Pero está en un rango de vivir solamente la vida del alma, ¿sí? Es terrenal. Y eso es lo que manifestamos en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, cuando somos parte de la familia de Adán. Y este postrer Adán, que es Cristo, es celestial y a través del nuevo nacimiento, por fe en Cristo, en su obra, nacemos de nuevo y ahora traemos, o Dios trae al nuevo creyente la imagen del celestial.
otra vez la imagen de Cristo en las personas. Es del cielo. Entonces, de esto está hablando Pablo, ¿sí? Apuntando a los corintios a que entiendan o se den cuenta que están dominados por la carne y que la forma de traer la imagen del celestial, que es en unidad, en amor, de Corintios 13, que no conocen, en perdón, en pureza moral, ¿sí? Es descansando en la verdad, considerando que están muertos juntamente con Cristo, ¿sí? Murieron a la familia de Adán y nacieron a la familia de Cristo, y permanecer en esas verdades posicionales, ¿sí? Bueno, hemos estudiado también este material de principios de crecimiento espiritual. Si alguien quiere leer más o abundar más en estos temas, que a veces son un poco, son profundos, pues, de mucho análisis y de masticar, hay otros materiales de Miles Stanford también que nos han gustado. Las cartas verdes completas, o la segunda parte después de principios de crecimiento espiritual, habla también más acerca de estos temas. Bueno, ya son 8:28. Iba a abordar otros versículos que están muy interesantes, que es el 55, 56, 57. Si quieren, nada más lo leemos y la siguiente semana lo vemos. Es acerca de la victoria sobre el pecado y sobre la ley. Dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vean cómo este llamado a estar firmes y constantes, firmes en las verdades de identificación, en lo que somos en Cristo, en nuestra posición en Él. Bueno, si quieren, aquí terminamos entonces, Vic. Muchas gracias a todos por su atención.